Hola, muy buenos días. Y acá estamos para acompañarlos hasta la 1 del mediodía con todas las cuestiones que hacen a la seguridad social y un tema puntual que se conoció esta semana y que está absolutamente ligado a todo lo que es la seguridad social, la recaudación, el futuro jubilatorio y la jubilación misma, tiene que ver con los índices de desocupación. Decía yo que esta semana el INDEC dio a conocer el número del desempleo en la Argentina, correspondiente al primer trimestre de este año, del 2019. Este número es del 10,1%. Hacía 13 años que no teníamos un número de desocupación de 2 dígitos, 10,1%. Las zonas más afectadas, por un lado, Gran Buenos Aires, con el 12,3%, y las ciudades fueguinas de Ushuaia y de Río Grande, con el 13%. ¿Qué midió el INDEC? Midió la situación laboral de 31 conglomerados urbanos y en 23 de ellos la cifra de desocupación se profundizó y se agravó en el último año. Esto que yo decía volvió a 2 dígitos después de 13 años que esto no sucedía. Pero además también aumentó, si se lo compara al mismo periodo del año pasado, la subocupación del 9,8 al 11,8%. ¿Esto qué significa la subocupación? Es todo lo que tiene que ver con changas, con necesitar trabajar más horas y no poder, con conseguir trabajo pero no calificado, sino trabajo de baja calificación. Y, a ver, los factores, vamos a hablar de los factores que determinaron este número del 10,1, pero antes que nada decirles que en realidad los analistas esperaban un número mayor. 10,1, por supuesto, es un número que alarma, que preocupa, que entristece, que exige tomar medidas. ¿Cuáles han sido los factores de este 10,1 que dio a conocer el INDEC esta semana? Por un lado, se creó empleo, pero no fue suficiente. Por otro lado, hay falta, esto que yo decía hace unos momentos, hay falta de trabajo calificado y además hay más gente buscando trabajo. Entonces acá tenemos el tema de que se va profundizando o va aumentando la demanda, pero no aumenta la oferta. 10,1 es un número cortito, es un porcentaje, pero ¿qué hay detrás de este 10,1? 4,5 millones de personas en situación de desempleo. Hay un 35% de trabajo en negro. ¿Qué impacto tiene esto en la seguridad social? Tiene un impacto por partida doble, porque por un lado toda la gente que trabaja en negro o la que está desempleada, en un corto plazo o más largo quizá, no va a tener la correspondiente cobertura de la seguridad social. Va a quedar excluida del sistema. Pero además, deteriorándose el mercado laboral, el deterioro afecta directamente a la recaudación previsional, teniendo en cuenta que todo Estado tiene obligaciones en cuanto a determinados pagos de prestaciones previsionales. Esto que hablamos siempre, la ecuación se deteriora cada vez más, hay cada vez menos aportes por contribuciones patronales y por parte del empleado para pagar jubilaciones y pensiones. A ver, política de Estado, esto tiene que ser una política de Estado. Hay que directamente encarar de manera profunda, más que nada, el blanqueo laboral. Hay que mejorarle considerablemente las condiciones a las pymes, a las pequeñas y medianas empresas, que representan y generan el 70% del empleo público, del empleo privado en la Argentina, sector sobre el que recae prácticamente esta obligación de los pagos en cuanto al tema de prestaciones previsionales. Hay que mejorar la situación de las pymes y no solamente con un blanqueo laboral y desde el lado laboral, reviendo el tema de las altas contribuciones que pagan, sino también esto tiene que ir acompañado de menos presión tributaria, porque si no, a lo único que llevamos es a que las pymes
sigan cerrando en la Argentina empresas, empresas que si no cierran terminan despidiendo empleados y que si quieren hacer un esfuerzo mayor y no dejar a la gente en la calle terminan reduciéndoles la jornada laboral y esa persona necesita trabajar más y sale a buscar un segundo empleo, un tercer empleo que después el mercado no le ofrece porque no consigue. Y termina siendo un círculo vicioso que cada vez complica más ámbitos, más sectores y a más personas. Le damos ya la bienvenida. Vamos a estar tratando un tema importantísimo que tiene que ver con la justicia, que tiene que ver con esta presencia, me da la impresión, más fuerte de la Corte Suprema de Justicia, que ha tomado la decisión de continuar y seguir trabajando sobre fallos que directamente involucran a la seguridad social. Esta semana nuevamente se supo que la Corte sigue trabajando en fallos que tienen que ver con actualización de haberes, que sigue trabajando en fallos que tienen que ver con no impuesto a las ganancias a los jubilados y además también está trabajando fallos que tienen que ver con salarios, con empleados que reclaman que sumas no remunerativas que se le pagan como parte del salario sean remunerativas para que después se les pueda calcular en la futura jubilación. Le damos la bienvenida al doctor Eugenio Semino, titular de la Defensoría de Tercera Edad de la Ciudad de Buenos Aires. ¿Qué tal? ¿Qué te parece esto de la Corte? De esta presencia parece ser cada vez más firme y teniendo un rol tan protagónico en el ámbito de la seguridad social. Bueno, bienvenido que así sea. Evidentemente lo que está haciendo la Corte es ocupar un espacio que la política no ocupa, ¿no? Es decir, hoy seguramente ningún integrante del llamado sistema político está atendiendo este tipo de situaciones porque de acá a las 12 de la noche o no sé qué hora estarán viendo en qué puesto van y en qué partido van. Es decir, muy poco importa la ideología, estos temas, es un reparto que es autosatisfactivo, por lo cual ahí vemos que la Corte va ocupando esos espacios y bienvenido, decíamos, hay temas trascendentes que están en conocimiento de la Corte, por ejemplo el caso Harman, que tiene que ver con la tasa de sustitución, cómo extender el caso Blanco, que si bien se siguen adhiriendo los que ya estaban en juicio, recordemos que es un fallo de diciembre del año pasado, va siendo muy paulatino. ¿Qué te parece, Eugenio, si repasamos? Tenemos un gráfico, una placa que tiene que ver con Corte Suprema de Justicia de la Nación y estos fallos que yo mencionaba hace unos momentos que tienen que ver justamente con caso Blanco, con caso María Isabel García y el otro caso es Carla Sosa, que son, los casos testigos de estos fallos que son análogos, es decir, extensivos al resto. El tema actualización de haberes jubilatorios, esto que vos mencionabas, Eugenio Semino, este fallo acerca de actualización de haberes jubilatorios tuvo como caso testigo el 18 de diciembre a Lucio Blanco. Efectivamente, el camionero, ¿no? Es decir, para que nos ubiquemos que tiene que ver con el cálculo del haber inicial, ¿no? Del haber inicial, y este tema ya ha impactado de febrero a mayo en 15.000 expedientes en condiciones similares a la de Lucio Orlando Blanco. Efectivamente, pero recordemos que cuando uno dice la cifra de 15.000, que es bastante, pero eran más de 150.000 los afectados. Es decir, va siendo muy paulatino. Va siendo paulatino, pero esto también significa, estos 150.000 casos de los que vos hablás, están en las mismas condiciones y paulatinamente se los va a ir incorporando y se va a hacer extensivo el fallo de Blanco a estos 150.000 casos. Recordemos que hay algunos que todavía no iniciaron su juicio o que su juicio todavía no ha llegado a la Corte, por lo cual se va a extender en el tiempo hasta que esto ocurra por lo menos un año más, ¿no? El fallo Blanco tiene que ver con que la Corte dictamina y dice que hay que aplicar en la actualización de haberes el ISBIC y no el RIPTE como venía aplicando la Administración Nacional de Seguridad Social. Históricamente, por eso debiera ser más automático, no por el hecho de la Corte, debiera administrativamente aplicar el criterio directamente a ANSES,
por economía procesal y obviamente por una razón de justicia, ¿no? Pasemos al otro punto que también se va a hacer extensivo y tiene que ver con impuesto a las ganancias. Conocimos un fallo por parte de la Corte el 26 de marzo, caso testigo María Isabel García, donde la justicia dijo no al pago de impuesto a las ganancias por parte de un jubilado. Habría una réplica en 300.000 casos más, pero hasta ahora 250, los análogos a los que alcanzó García. Sí, inclusive ahí hay un tema que está pendiente de interpretación, que es el concepto de vulnerabilidad que aplica la Corte, precisamente valiéndose de lo que dice el protocolo de San Salvador, incorporado en la Constitución a través del protocolo sobre defensa de los derechos sociales, civiles y políticos en el año 94. Nuevamente, como decíamos en el caso anterior, tenemos ahí un problema porque, y lo explicaba el doctor Trócoli el sábado pasado, no hay un criterio claro. Ahora se empezó a pagar, por ejemplo, a gente que tiene 73 años. No había alegado en el caso de Isabel García un problema de salud probado, sino que genéricamente se referían al tema. Así que Encontrar los casos análogos va a ser más complicado que en el caso puntual de Blanco, justamente por esto que vos decías, porque acá hay que evaluar el criterio de ingresos, pero también de vulnerabilidad. Efectivamente. El último, sumas no remunerativas en salarios. El caso testigo que toma la Corte es el de Carla Sosa. Esto tiene que ver con fuerzas de seguridad. Es un fallo del 21 de mayo, donde esta persona reclama que las sumas no remunerativas se las incorpore al salario para que tenga impacto en la futura jubilación. Parece que hay 1.200 demandas con respecto a esta, entre fuerzas de seguridad, Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. Vos sabés que en el campo dicen que cuando vos pensás en la tormenta llega. Sí. Y yo mencioné a Trócoli y apareció. Que vamos a decir llegó tarde. La próxima no se sienta en la mesa. Se queda... Trócoli va a venir la próxima vez que llegue tarde, pero se queda haciendo sociales con nosotros. Hoy ya tiene media falta. Adrián. La próxima me quedo sacando fotos. Gracias por la bienvenida. Siempre, Eugenio, me salvo a las papas para decir todo lo que... Fallos que continúa trabajando la Corte Suprema. Vos sabés que yo le decía, Adrián, a Semino hace unos momentos, ¿qué es lo que está pasando con la Corte que le está dando como un impulso o una cosa muy preponderante y de protagonismo a la seguridad social? Hay dos cosas. Esto lo hemos hablado nosotros de vuelta, las charlas de café que siempre hablamos. La Corte, en realidad, hace muchísimo tiempo que viene generando una doctrina más bien favorable y cada tanto, en términos generales, le da un gran aire, un gran respiro a la justicia. Voy a decir una en contra. Seguimos pagando una tasa de interés y voy a repetir, juro que esto es textual, la Corte dice el día de hoy, debido al periodo de estabilidad económica que estamos analizando, pagamos tal tasa de interés. Entonces no son todas buenas noticias, ¿sí? La Corte le da al Estado, le da a la ANSES la posibilidad de pagar tarde y financiarse barato. Hoy, si vos le ganas un juicio al ANSES, cobras con una tasa de interés del 22%. Porque digo, no quiero decir es todo bueno por parte de la Corte. Siguen haciendo estas cosas que permiten seguir litigando barato para el Estado. Primera gran cuestión. Digo, como para empezar tranquilos. Sí, ¿no? Llegamos con una buena. Ahora, respecto de lo que venía escuchando, venían hablando ustedes cuando venía en camino y recién a Eugenio. Hay algunos fallos que son obvios y que vienen de una doctrina muy larga, salarios no remunerativos. Esto ahora es noticia por los militares, como decías vos, pero hay un fallo de 2009-2010, no me acuerdo precisamente, en donde es el primer fallo, y este es un fallo genial, porque la señora que trabajaba con sumas no remunerativas, trabajaba para la ANSES. Una empleada de ANSES, la ANSES le pagaba la mitad del sueldo en negro. Entonces, ha ido generando doctrina. Y lo que dice la Corte, para resumir, es
todo sueldo en negro, que se prueba que está en negro, y en esto tiene que ver, no el empleador que paga en negro y que está en connivencia con el empleado y deciden no hacer aportes, esfuerzo contributivo, la teoría que sea. Los convenios colectivos de trabajo, todas las Había sumas... muchos rubros en los convenios. Continuamente, pero hoy es el empleado público, hoy es el Estado, y no vamos a hablar de los A monotributistas. ver, y permíteme dar este dato. Yo decía, en el último punto de las sumas no remunerativas, que el caso tético que se toma es el de Carla Sosa, yo decía, hay 1.200 demandas similares entre empleados de Policía Federal, Gendarmería y Prefectura. La Corte Suprema ya firmó 500. Son 1.200 en corte, aclaremos, Esperá, no en todo el Pero la paquete. cantidad de empleados que hay entre Policía Federal, Gendarmería y Prefectura que pueden estar en estas condiciones de Carla Sosa son en realidad 210.000. 1.200 los que demandaron, pero 210.000 con seguramente con estas condiciones de trabajo. Vamos a contar algo que no es común, que no es un diálogo corriente. Pero en tribunales, en lo que es seguridad social, lo tenemos dividido en tres. ANSES, que es el 80% del trabajo, y un poco más. AFIP, que le reclama a la gente la plata que no le paga, que son carpetitas muy chiquitas y que van muy rápido, pero son cientos de miles. Y militares. Claro. Militares son Fuerzas Armadas, todo junto, digamos, la jerga en donde metimos a todos. Por eso cada vez que se aprueba un presupuesto para pagar sentencias se aclara esto ley general y esto para fuerzas de seguridad. Claro, lo que pasa es que nosotros leemos el presupuesto, la gente no mira el presupuesto. Cuando miramos el presupuesto está dividido el presupuesto. ¿Cuánto se va a pagar de sentencias a los jubilados mal pagos? Esto es tremendo. Me parece que no la noticia. Creo que el tema del debate debiera ser este. Todo el mundo sabe que en la ley de presupuesto hay un rubro determinado de le debemos un montón de plata a los jubilados y lo vamos a pagar con cuentagotas. Esto figura en todos los presupuestos de los últimos 30 años. Los malos pagos a los jubilados. ¿Y ese acotan las partidas y... Discriminado, como decías ¿Y vos. ese presupuesto que todos los años se va actualizando para pagar sentencias de ley general y de fuerzas de seguridad, se va actualizando de acuerdo a qué? ¿A la inflación? No, a las ganas del Poder Ejecutivo. Perdón. Sí, la ley de leyes la hace el Congreso. Hay un proyecto general, este no es un rubro que normalmente se toque. De la época de jefe de gabinete Massa, ahora de nuevo kirchnerista, en ese momento él tuvo ley 26.198, presupuesto 2017. No era Massa, fue el anterior. Fue el primer jefe de gabinete que tuvo la facultad de modificar las partidas presupuestarias como quería para pagar sentencias. Ahora, acá me das pie para decir Pero esto es otra importante, cosa. ¿eh? El jefe de gabinete puede, si quiere, cancelar la totalidad. Tendrá que sacar de otro lado. Lo que pasa es que eso estuvo en relación que siguió vigente la emergencia de Cavallo, lo estoy nombrando en horario de protección al menor. Tremendo, bien. Hay días que vienen tremendos. No, porque a través de los años esa emergencia se mantuvo y facultaba al jefe de gabinete a redistribuir. Pero hasta este presupuesto, el del 2019, a redistribuir partidas. A ver, ¿esto qué significa? Que la ley de leyes estipula determinada cantidad de dinero para pagar sentencias por reajuste de haberes a ley general y a fuerzas de seguridad. Pero si esa plata se acaba... Si trabajan bien ahí está, mis grandes amigos del ANSES y logran agotar toda la plata que le dieron los muchachos de diputados... partida adicional. Exactamente, pero hay algo mejor todavía. Porque el jefe de gabinete tiene recursos, no tiene dinero, no dice plata contante y sonante. Recursos son, Eugenio, ¿me ayudas a liquidar? Clara, ¿hacés los mayores de 80? ¿Te encargás de los menores de 70? Recursos es todo para ponerse al día. No pueden, y lo voy a decir con calma para si se entiende, no pueden demorar 2 años desde que les llega la sentencia en pagarle a un jubilado. Es una atrocidad, Eugenio, decirlo en castellano. Sin lugar a dudas. Y menos mal que trajimos el tensiómetro por cualquier evento. Vamos a estar acá tomando van a estar los especialistas tomando la presión. A ver, lo último para ir cerrando este tema. Me acaba de caer una consulta recién al celular. Para pagar reajustes de haberes
se toman determinadas prioridades, ¿sí? Orden de sentencia, edad del beneficiario, condiciones de vulnerabilidad. Esto en ley general, ¿para fuerzas de seguridad es lo mismo? ¿Es el mismo mecanismo de prioridades para pagar? La ANSES no lo aplica, no tiene una resolución que dice esto así. En términos generales, los militares están mucho más al día porque son menos. Es más chiquito. Es un núcleo más chico y entonces los tiempos son más cortos. Ahora, si me permitís, Sí. para cerrar, me parece que el gran tema, la gran discusión en tribunales, y que esto no es una idea mía, estoy simplemente replicando algo que venimos gestando los actores de tribunales, los jueces, los abogados, los que tratamos de pensar en qué hacemos. No tiene respuesta a la pregunta que alguna vez dije, ¿por qué yo, como jubilado, cobro 35-40% de mi sueldo después de hacer un juicio, pero si antes de cumplir la edad jubilatoria me lastimé, me pegué un tiro en el pie, digo yo, cobro el 70%? Esta disparidad tiene que ser corregida y tiene que ver con cuánto de mi sueldo me voy a jubilar. La verdad que el que sigue lo justo y necesario desde hace un montón de años, desde hace muchísimos años, más que nada los políticos, yo sé que los políticos nos ven, permanentemente en cada emisión del programa dejamos muchísimos temas en agenda que son primordiales en cuanto al tema de resolución y de necesidad de una respuesta. Quiero ir cerrando diciendo esto. Recuerden, estos 3 temas sobre los que la Corte sigue trabajando. Fallo, actualización de haberes jubilatorios, caso testigo Lucio Blanco. En el tema de impuesto a las ganancias, caso testigo María Isabel García. En el caso de sumas no remunerativas en salarios, caso testigo Carla Sosa. Si me permitís, una luz roja, una emergencia. No hay turnos en ANSES. Siguen los inconvenientes con ese tema. Tengo que ir cerrando. Si volvemos en un ratito con el tema. Por ahí esperamos un poco. Pero que inclusive, sí. Mejoraron, bueno, ahora me contás. Mejoraron. Es un a ver, estamos mejor que la semana pasada. Vino optimista, así que debe estar medicado. Pronóstico reservado. Hoy vino tranquilo, pese a que llegó tarde. Chicos, fe de vida. A ver, preguntan muchísimo acerca de este tema. Vamos a decirles que quiénes deben realizar el trámite de fe de vida. ¿Qué es fe de vida? Acreditar la supervivencia. ¿Quiénes deben realizarlo? Los jubilados y pensionados. Es obligatorio para evitar cobros indebidos. Y esto depende el tema de los plazos y de las modalidades de presentación de las entidades bancarias pagadoras, aquellos que pagan, las entidades bancarias que pagan la jubilación o la pensión. ¿Cómo se puede dar fe de vida? Bueno, en forma presencial, en la entidad bancaria, si el jubilado no tiene apoderado, directamente va con su documento nacional de identidad y en la entidad bancaria le entregan un formulario en el momento que firma delante del empleado bancario y tema terminado. En el caso de que tenga apoderado y el titular del beneficio no pueda ir, el apoderado tiene que ir con certificado de supervivencia y el DNI del titular más su DNI. Ahora acá voy a volver a este tema del certificado de supervivencia. ¿Cómo también se puede demostrar la fe de vida? Realizando una compra mensual de la tarjeta de débito, la que está asociada a la caja de ahorro de la Seguridad Social, o ingresar la huella digital en el banco pagador, si es que está justamente el aparato, el registrador de huella, y si no, en boca de atención de ANSES o edificio público. A ver, ¿qué pasa con las personas que viven fuera del país? En general, las personas que viven fuera del país tienen un apoderado en la Argentina. Bueno, ¿cómo demuestran la supervivencia? A través del certificado de supervivencia que tiene que extender el consulado de nuestro país en el país de residencia y debe enviarle este certificado a su apoderado y su apoderado entregarlo en el banco pagador. Yo decía, certificado de supervivencia, hasta hace poco el certificado se podía tramitar en la policía. La Policía Federal o la Policía Provincial extendía este certificado y era gratuito. Ahora, ¿en qué ha cambiado? Que la Policía Federal no extiende más el certificado. Cuando hay necesidad de esto, hay que ir a los centros de gestión y participación y esto tiene un costo de 585 pesos.
Es una medida que hay que reverla. Estamos hablando de jubilados y pensionados y en muchos casos jubilados y pensionados que no les alcanza para cubrir la canasta básica. Ojo con el tema de fe de vida, no se puede vencer porque se suspende el beneficio. El banco tiene obligación, si la persona no se presenta a cobrar y no se presenta a dar fe de vida, de devolver el dinero a ANSES, porque si el banco se queda con ese dinero, después paga intereses por todo este proceso. Cuando se da de baja provisoriamente al beneficio no es un tema sencillo. Hay que imprimir en la página web de ANSES un formulario, llevarlo al banco, el banco debe cumplimentarlo, pedir un turno, ir a ANSES, realizar el trámite y el pago no es inmediato. Así que, por favor, tienen que estar atentos a este tema que es obligatorio. Bueno, a ver, ¿de qué vamos a hablar? Uno de los temas centrales del programa de hoy tiene que ver con hipertensión arterial. Yo siempre digo, una enfermedad silenciosa, muchísimas veces esto lo hablamos con el doctor Jorge Farina, todos los inconvenientes y los problemas en la salud que trae la falta de prevención y no realizar los correspondientes controles. Mayo es el mes mundial de campaña, es decir, campaña a nivel mundial, todos los mayos, justamente para convocar a la gente a que se controle, a que se mida la presión arterial. De esto vamos a estar hablando con Isabel Reynoso, presidente de la Confederación Farmacéutica Argentina, y Ricardo Pesenti, quien es licenciado en Ciencias Farmacéuticos y Óptico Ocular de la Universidad Nacional de La Plata, integrante también de COFA. De COFA, sí, sí. Bueno, gracias. Miren, el aparatito, gracias a los dos. Con este aparatito vamos a estar midiendo en un ratito la presión arterial. Acá ya se ofrecieron algunos buenos compañeros. Mientras tanto, mientras contamos esto, les quiero preguntar, el tema del aumento de medicamentos. Se generó toda una información que preocupó muchísimo a la población. ¿Qué ha pasado en estos 5 meses, en estos primeros 5 meses del año con el precio de los medicamentos y la inflación? ¿Subieron tanto más que la inflación? Mira, si comparamos desde enero a la fecha, mes a mes, fueron subiendo más o menos como la inflación. O sea, meses como por ejemplo el mes de febrero, quizá un poquito menos que la inflación. Acá, Clara, lo que hay que establecer que el problema del acceso al medicamento hoy se está dando por la falta de cobertura. Si bien el precio es importante, lo que está sucediendo es, vos sabés que en nuestro país está relacionado a lo que es la seguridad social con el acceso a la cobertura de salud. Gente que pierde su trabajo, pierde la cobertura de salud y pierde la cobertura en medicamentos, que no es un tema menor, porque mínimamente partís de un 40% de cobertura de medicamentos hasta lo crónico un 70%. Es decir, que el gran problema es la pérdida o la falta de poder adquisitivo, el desempleo, salarios mínimos muy mínimos, jubilaciones mínimas muy mínimas. Eso por un lado. Después también se dieron a conocer las cifras de las empresas de medicina prepaga, donde cayó la cantidad de gente que antes podía acceder a tener una prepaga. Ahí tenés una cobertura mínima en medicamentos que es 40%. Esa gente que no puede hoy acceder a pagar una prepaga, lo que hace es atenderse en el ámbito público o quizás llega a pagar la consulta con su médico del barrio, pero cuando llega a la farmacia tiene un impacto en su bolsillo de un 40% más porque no tiene el descuento en medicamentos que tenía. Ahora, Ricardo, esto ¿Sí? que dice Isabel está directamente relacionado a la baja del consumo de medicación y, bueno, menos ventas en las farmacias más problemas para las pymes, porque las farmacias son pymes. Sí, y a su vez es un problema de salud. Y además un poder fundamental, claro, de salud. Porque lo que tenemos ahora en este momento es que en el interanual estamos hablando de 7-8 puntos menos en unidades, algo que en ninguna crisis ocurrió. Es decir, se están consumiendo el 8% menos en unidades en el interanual. Entonces eso hace que medicamentos para patologías crónicas bajen, medicamentos dermatológicos, digamos, la gente no directamente ya ni los compra, y con el tema de los medicamentos para enfermedades paliativas mucho más sencillas también, digamos. Hoy no están comprando un analgésico, se están aguantando el dolor de alguna manera porque están bajando 15-16% en unidades esos medicamentos. Tenemos un gráfico para mostrar esto que decía Isabel hace unos momentos, que los medicamentos han ido subiendo en estos meses prácticamente a la par de la inflación. Ahí lo vemos, medicamentos versus inflación. Esto es lo que viene ocurriendo desde enero a mayo. Bastante ahí. Clara, esos, a ver, en equilibrio. Los datos de lo que es el aumento de medicamento es mercado total, precio manual farmacéutico Kairos,
de todos los medicamentos que están habilitados por ANMAT. Esos son datos oficiales, reales. Nosotros tenemos el Observatorio de Salud, Medicamentos y Sociedad de COFA. Y te digo esto porque salen, digamos, en publicaciones, datos que triplican, y la realidad, esto es lo que está sucediendo realmente. Y el dato de inflación es el dato que está publicado por INDEC, ¿sí? El dato que más reciente tenemos es el de mayo, que es 3,10, y esos son los datos oficiales que, digamos, informa el gobierno. Ahí tenés, por ejemplo, febrero es un mes donde el medicamento aumentó por debajo de lo que fue la inflación. Ahora, si queremos discutir si la inflación es alta, y sí, claramente es alta. Lo que tenemos que discutir. A ver, es alta, es altísima. El 2018 terminó con medicamentos bajo receta y medicamentos de venta libre más alto que la inflación. Estos son números que ustedes me dieron en ese momento. 47,6 fue la inflación del año 2018, los medicamentos bajo receta 51,87 y los medicamentos de venta libre 55,14. Pero pasó puntualmente algo el año pasado que yo lo quiero tomar como testigo para ver si esto, y les pregunto a los dos, no se puede replicar para toda la seguridad social, en todos los trabajadores y en todos los jubilados. La inflación fue del 47,6% en el año 2018 y los precios medicamentos PAMI subieron un 28,5%, es decir que quedaron 20 abajo. ¿Cuál es la razón? Acuerdos firmados con criterio, un freno al tema de los precios, un freno a la industria y además precios que van evolucionando pero que no pueden exceder ni sobrepasar el número de inflación del INDEC. ¿Esto no se puede replicar en toda la seguridad social? En realidad, si miras una tablita exactamente igual como esta que mostraste recién y te fijas en lo que es precio PAMI, de enero a mayo, el precio PAMI va con la inflación, exactamente con la inflación. Publica el valor el INDEC, ¿sí? Publicó... Ahí estamos viendo la otra placa que vos estás mencionando. Publica el valor el INDEC y se aplica posterior, porque bueno, en la inflación de mayo, que fue el 3,10, se aplica en el mes de junio. Y en los precios se puede decir que lo que está acordado y firmado van en función de la inflación mensual, que en resumen no es tan diferente a lo que pasa en el resto del mercado. Ahora bien, ¿qué es lo que puede pasar? Esos precios son promedio. Entonces, hay medicamentos que aumentan más que ese promedio y medicamentos que aumentaron menos. Entonces, ¿Y eso de qué depende? Y eso depende del laboratorio. El depende formador de precios del laboratorio. Claro. Acá en las farmacias no somos formadores de precios. Nosotros nos regimos por el precio de salida del laboratorio, que es el que el laboratorio fabricante pone. A partir de ahí se hacen todos los descuentos de la cadena y termina con un precio de venta público, sería. Yo quiero dar este dato es oficial, es de PAMI, buscamos también los números de PAMI. Desde marzo del año 2018, la brecha es del 21% entre el precio de venta del medicamento en general y el precio de venta de medicamento PAMI. A raíz de este convenio marco y especial. Ahora, ¿cómo puede ser que si un jubilado que no es afiliado al PAMI tenga menos cobertura que un afiliado, que un jubilado que sí es afiliado? Es decir, depende, la obra social que tiene un jubilado es lo que tiene en cuanto a cobertura de medicamentos. ¿Por qué no son medidas que se generalizan? Bueno, en el caso del PAMI tiene una alta cobertura, diríamos. Hoy el promedio de la cobertura de PAMI está en 80%. Si vos tomás todo el mercado de los medicamentos y la cobertura de PAMI, sin tomar lo que es alto costo, que todos tienen el 100%. 100%. Pero si vamos al ambulatorio y crónico, el medicamento hoy en PAMI, el promedio da 80%, es decir, tiene alta cobertura. ¿Por qué lo otro no lo hace, digamos, toda la seguridad social no imita un modelo de ese tipo? Porque los precios, diríamos, o la cobertura que están llevando, diríamos, por el copago que tienen, digamos, lo que recaudan, digamos, no alcanza a los financiadores para poder tener esta cobertura. El PAMI lo tiene de alguna manera excepcional y por eso con el esfuerzo, parte hace la farmacia, ¿sí? La farmacia hace un esfuerzo para llegar a este precio, ¿sí? Y parte de eso, parte de su honorario farmacéutico también lo está poniendo porque está poniendo un precio menor, ¿entendés? Sí. Eso que decía Ricardo es algo que hemos hablado muchas veces, que la farmacia hace un aporte en bonificación para que el Estado pague más barato los medicamentos. Y lo hacemos claramente en PAMI porque es la obra social
más importante porque, bueno, nuestros jubilados son la franja etaria que necesita, digamos, mayor cantidad de medicamentos, son nuestros vecinos y el esfuerzo es enorme para que el PAMI pueda pagar. Acá me parece, y esto que decías hace un rato, hay que rediseñar todo lo que es la política de cobertura de salud y tenemos que tener en claro que el acceso al medicamento es un derecho, el medicamento es un bien social. Y tiene que estar garantizado. Tiene que estar garantizado, pero para eso también hay que poner recursos, pero tampoco esos recursos pueden salir del prestador. Realmente el Estado tiene que poner una cobertura mínima y yo concuerdo, si otro jubilado tiene la obra social provincial debería tener mínimamente la misma cobertura. Antes de despedirnos, por supuesto, de Ricardo y de Isabel, tenemos que hablar de este aparato. Yo les cuento, les decía hace unos momentos, campaña mundial, todos los mayos, con respecto a la prevención en cuanto a hipertensión arterial, conocer y controlar tu presión arterial. A ver, la necesidad de los controles. Prevenir muchas veces es justamente adelantarnos y hasta curar. La cuestión es, ¿este aparato es un aparato de uso cotidiano? ¿Quién lo tiene? ¿Las farmacias tienen? Sí, las farmacias tienen. Toman con este aparatito la presión. Este aparato la presión. Es decir, la idea de esta campaña es se sumaron todas las farmacias a esta campaña este año. Fue la novedad de este año. Fue la novedad de este año, que hicimos un convenio con la Sociedad Argentina de Hipertensión Arterial. Y bueno, eso sumó a toda la cantidad de mediciones que normalmente ellos venían haciendo, en casi un 20% más de tomas de presión, para los cuales todas las estadísticas que se van a hacer se van a volcar en unos meses. Y por ejemplo, si contamos la del año pasado, de todos los que se detectaron en la campaña como hipertensos, el 40% no lo sabía. Es esto de la enfermedad silenciosa. El 30% estaba mal tratado y el otro 30% estaba bien tratado. ¿Sí? Podemos, acá tenemos un interesado. Adrián. Adrián, gracias. A ver, ¿cómo se utiliza el aparato? Y mientras tanto vamos hablando de la presión. ¿Cuál es la normal? ¿Cuál es la que no tiene que preocupar? La idea un poco de mostrar es porque como hay muchos adultos mayores que cuentan con este tipo de aparatos en su casa, la idea es que lo hagan de alguna manera en las buenas condiciones de toma, ¿sí? Hay condiciones necesarias para la toma de presión. Por ejemplo, que el paciente tiene que estar bien sentado, los pies tienen que estar apoyados, cómodos, no cruzados nunca, que no haya ingerido alimentación en los últimos 30 minutos, no haber tomado café, fumado. No sé si cuenta todo esto en este momento, pero bueno, no debe hablar mientras se le esté tomando la presión y tiene que tener un reposo de por lo menos 3-4 minutos, que en este caso, como los tiempos la televisión es tirano, no los vamos a estar cumpliendo, pero la idea sería eso. Y hay que hacer 2 tomas de presión, ¿sí? ¿Por qué 2 tomas? 2 tomas porque generalmente en la primera generalmente da un poquito mayor porque falta un poco de reposo o falta por ahí en condiciones de que el paciente se relaje, ¿sí? El efecto guardapolvo en los consultorios es cierto, es válido, eso ocurre, la presión sube generalmente a algún punto, más cómo es la gente, ¿sí? Si somos muy neura, a veces en el consultorio no sube. Entonces la idea es que con este tipo de aparatología se lo pueda hacer un autocontrol del paciente o que se lo haga en la farmacia, que tiene otra llegada con el farmacéutico, puede estar en el gabinete más tranquilo, con más tiempo, por ahí el consultorio también los tiempos son rápidos. El aparato lo tienen la farmacia. Lo tiene la farmacia, ahora vamos a empezar ya con... Y mientras, Ricardo, vos tomás la presión, ya está tomando, Adrián. Sí. Quiero, esto destacar, esto reforzar. ¿Por qué es necesario este tipo de control? ¿Qué problemas se pueden prevenir de salud controlando la presión arterial? Sí, claramente, antes de contestarte la pregunta hay algo importante. El aparato no puede ser cualquier aparato, tiene que ser un aparato validado porque de la toma de presión el médico, cuando el paciente le lleva el registro reportado, toma decisiones, ¿sí? Esto es importante, o sea, no se puede tomar con un aparato que no esté validado. Por esto que la red COFA hizo, digamos, un convenio con la Asociación Argentina de Hipertensión y que los aparatos que tenemos en la farmacia son aquellos que estén validados para darle, esto que decía Ricardo, 2 tomas, pero con un aparato que
sea, digamos, certero, que el valor sea confiable. Bueno, ¿cómo está Adrián Bueno, con el tema Adrián de su presión? en este momento A le ver. dio alta la Voy presión. a tener que tomar un par de días. Le dio 174,89 con el sistema de pulsación, es decir, que está con presión alta en este momento. Sí. Obviamente que son las condiciones, son los nervios, la presión alta. Ahora, mientras hablamos, le vamos a tomar de vuelta la Perfecto. segunda toma, pero bueno, obviamente que no estamos en las condiciones ideales, pero lo ideal es esto, diríamos. Bueno, mientras le va tomando Ricardo nuevamente la presión a Adrián, te pregunto, ¿cuánto vale ese aparatito si uno dice, bueno, yo tengo problemas, lo necesito, tengo que controlarme, lo quiero en mi casa para no tener que ir hasta la farmacia? ¿Es costoso? Hay de diferentes marcas y de diferentes precios también. Alrededor, pues, valer alrededor de 2.000 pesos. 2.500 pesos, hasta 6.000 podés encontrar aparatos. Este es un aparato más sofisticado, ¿sí? Pero hay aparatos de 3.000 pesos que también cumplen la función perfectamente. Y si no, bueno, en las farmacias también estamos con un sistema informático donde estamos todos interconectados y el paciente puede tomarse la presión en diferentes farmacias, se cargan en un archivo y eso se va sumando y cuando quiere ir al médico puede pasar por la farmacia y se lleva el informe. Perfecto. El tema es, aquellos que saben que tienen problemas de hipertensión arterial y tienen que entrar en tratamientos, ¿lo cumplen? Porque se habla de que el hipertenso cuando se siente bien abandona el tratamiento. El 30% creo que no lo está cumpliendo exactamente como corresponde el tratamiento. Eso es lo que se detecta a nivel de las campañas cuando se hacen. Hay cuestiones que también tienen que ver con los hábitos. El tema de la sal, por ejemplo, es fundamental. Y el tema de la adherencia al tratamiento cuando el médico, digamos, diagnostica la enfermedad y el paciente entra en tratamiento, claramente tiene que tiene que adherir correctamente. No puede tomar una pastilla día por medio, no puede tomar cuando tiene presión solamente, porque como bien decíamos es una enfermedad silenciosa que va deteriorando el organismo y claramente trae complicaciones, bueno, a nivel del sistema cardíaco. Bueno, este aparato, por ejemplo, detecta si podés en las próximas horas tener una ACV, o sea, que es una enfermedad que hay que prevenirla. Tenemos que ir cerrando. ¿Ya está bien, Adrián? Está bien, Adrián, es decir, que se ve que necesitaba reposo en la primera toma, era una cuestión del reposo. Es decir, cuando cumplió la cantidad de reposo, la presión le dio bien. Y eso que no se vino con guardapolvo blanco, Ricardo. Claro, porque si no te pone mal. Gracias, Adrián, gracias. Gracias, Isabel Reynoso, gracias, Ricardo Pesenti, por haber venido y gracias por toda la información y por ayudarnos a hacer prevención y a cuidar nuestra salud. Gracias. Cronogramas de pago. A ver, ¿qué hay para el pago la semana próxima? Les contamos, ¿sí? Tenemos jubilados y pensionados nacionales. Se está pagando la ley de movilidad, el segundo aumento por ley de movilidad y medio aguinaldo. Haberes que superan los 13.103 pesos. 2 terminaciones de documento por día hábil entre el 24 y el 28 de junio. Además, asignación universal por hijo. Documentos terminados en 8 el 24. Documentos terminados en 9 el 25 de junio. Tenemos sí otro cronograma más que corresponde al Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires, jubilados y pensionados bonaerenses, como están viendo ustedes, 27 de junio. Pueden cobrar todos aquellos que sean beneficiarios de pensiones no contributivas, todos los documentos y además el resto de los beneficiarios con documentos terminados en 0, 1, 2 y 3 y el 28 de junio los que tengan documentos terminados en 4, 5, 6, 7, 8 y 9. Digo las fechas. ANSES, todo lo que tiene que ver con ANSES, hay tiempo hasta el 10 de julio. Todo lo que tiene que ver con Instituto de Previsión Social de la provincia de Buenos Aires hasta el 23 de julio. Y hablamos de presión arterial y está, creo entender yo, muy relacionado este tema de cómo andamos con la presión arterial con respecto a la dieta, a lo que comemos. Y para eso, por supuesto, lo tenemos a nuestro médico, a Jorge Farina. Una información realmente importante y alarmante. Las guías alimentarias para la población argentina dicen que debemos consumir, todos los días 5 porciones entre verduras y frutas, de todo tipo de color y de todo tipo. Pero la Organización Mundial de la Salud también recomienda consumo de 400 gramos diarios entre frutas y hortalizas. Sin embargo, la encuesta nacional de factores de riesgo del año pasado dice que los argentinos solo consumimos el 6% de estas 5 porciones diarias. ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos con la dieta saludable, con la dieta esencial para una buena calidad de vida? Al tacho.
Y yo creo que está relacionado con muchos factores, ¿no? Uno de esos estabas vos hablando recién con respecto a los medicamentos, la parte económica es fundamental. Es decir, hoy ir a la verdulería no es económico. El poder elegir una fruta de estación es más complicado. Siempre vamos por las frutas o las verduras que no están en la estación, que terminan siendo más onerosas y que desde el punto de vista nutritivo tienen menos valor que la que es de estación propiamente dicha. Una dieta saludable en este país se está haciendo cada vez más difícil y yo me quedé un poco enganchado con lo que hablabas con Isabel. Es decir, hoy tenés muchos pacientes que dejan también los tratamientos por falta de dinero. Yo tengo pacientes que vienen al consultorio claro y me dicen, doctor, yo tomo día por medio la medicación porque si no, no me alcanza. Y eso es un problema, porque vos decís, bueno, a ver, no solo prevenimos enfermedades, sino que en este caso lo que están haciendo es aumentar enfermedades. Aumentan los eventos cardiovasculares, porque la hipertensión es silenciosa, como vos lo planteaste. Aumentan todos los problemas, digamos, que tienen que ver con el ACV. Entonces es muy importante poder controlar esto. La dieta saludable es una pata del tratamiento, pero la otra parte del tratamiento, y que es muy importante, es los medicamentos. Es decir, no puede ser que haya gente que tenga acceso a los remedios, PAMI les cubren un gran porcentaje, y lo que vos planteabas, otras obras sociales que nos planteábamos con Eugenio fuera de cámara, es decir, ¿por qué el resto de las obras sociales dentro de la seguridad social no tienen la misma contemplación para que la gente pueda acceder? ¿Y por qué ciertos productos de insumos farmacéuticos que no están cubiertos por la seguridad social y deberían, ¿por qué? También, ¿por qué? Porque vos tenés productos que salen carísimos y que los jubilados, por ejemplo, no tienen la cobertura de la seguridad social y lo tienen que comprar al 100% de su valor. Ratificando lo que señalaba Jorge, los hiposódicos y los hipocalóricos, que es lo que debiéramos consumir, quienes tenemos más años, son carísimos. Es más caro que el alimento común y corriente. Exactamente. Es mucho más caro que la chatarra. Entonces, al momento de elegir, si vos tenés que pensar en tu bolsillo y no te alcanza, y vas a elegir a comprar lo que puedas comprar, lo que puedas acceder en el mercado en ese momento, ya sea si vas a la verdulería o si vas al súper a comprar lo que te dé tu bolsillo. Eso es una realidad. No es, digamos, que uno quiere meter siempre fichas en contra de esto, pero es la realidad. Fíjate lo irracional que estamos viviendo, es decir, que el Estado, las obras sociales, por no generar esta prevención y esta buena alimentación, gastan fortunas para controlar la enfermedad, que en muchos casos es incontrolable. Te puedo agregar más. ¿Y cuántos formularios tenés que llenar de algunas obras sociales, Clara, para dar un medicamento que después cuando llega el momento de querer acceder al medicamento, no, tiene que poner también el genérico, le terminan dando lo que pueden o lo que quieren? Jorge, una pregunta. ¿Los vegetales producen modificaciones en cuanto a esa estructura cuando se cocinan? Por ejemplo, ¿pierden valor nutritivo o pérdida de minerales y vitaminas? ¿Y qué hacemos? Pido disculpas, me fui yo de tema, pero de esto teníamos que hablar. Es cierto, en el momento de elegir los vegetales es muy importante. Primero, consumir los que son de estación, que van a ser más económicos y van a tener mejor valor nutritivo. Después es muy importante aprender a cocinarlos para aprender a combinarlos. Los 400 gramos que recomienda la Organización Mundial de la Salud, como vos planteabas antes, eso está fuera, digamos, sin incluir lo que tiene que ver con papa, batata, mandioca, es decir, otros tipos de vegetales. Y es muy importante la cocción, es decir, si vos lo tenés demasiado tiempo en remojo, pierde valor nutritivo. Si vos, cuanto lo consumís crudo, mayor valor nutritivo y mayor capacidad tiene, mejor sabor, más intenso y es diferente. Recomiendan hacerlo vapor, ¿sí? Con ollas de presión. Tenerlos en remojo poco tiempo, tratar de cocinarlos con cáscaras, porciones grandes y pelarlos exclusivamente cuando lo vas a comer. Seguimos con estos consejos la semana que viene. Sí, se nos fue el programa, nos están sacando del aire. Jorge, gracias. Vamos a seguir hablando de esto. Gracias, Adrián. Gracias, Eugenio. Gracias a ustedes por habernos acompañado. A Mayores Conectados acaba de lanzar cursos gratuitos para manejo de celular. Les vamos a contar en las próximas emisiones. Gracias a todos por habernos acompañado y un beso muy especial a la familia de Miguel Villar. A nuestro compañero del canal, nuestro asistente de dirección. No está pasando por unas buenas horas, pero por supuesto todo nuestro amor y todo nuestro cariño. Miguel, fuerza. Nos reencontramos la próxima semana. Gracias, linda semana. El próximo sábado aquí estaremos a las 12 del mediodía, después de Vivo el Sábado, en Lo Justo y Necesario, con todos los temas de la seguridad social. Chao.
Hacela bien. Pedí tu préstamo online. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Queremos que más gente se cuide. Más de 500 charlas de prevención en todo el país durante el último año. Súmate vos también. Conoce más en osde.com.ar. Porque amamos los zapatos Grabaña. La red de farmacias es el sistema de salud más eficiente del país para que accedas a tus medicamentos y recibas información del servicio farmacéutico adecuado. Millones de jubilados y pensionados pasan por las farmacias argentinas. Son historias cotidianas que compartimos con afecto, respeto y profesionalismo. En Provincia ART, nuestra meta es protegerlas de todos. Ingresá en provinciaart.com.ar o llamanos al 0800-333-1278. Provincia ART, con el respaldo de Grupo Provincia.